Saludos y continuamos con este interesante capítulo del libro del Génesis, el capítulo 38, donde se comenta una historia interesante de la vida de Judá y de la vida de Tamar. Dios te bendiga. Este es el que te habla, es el pastor Herminio Sánchez. Y estamos aquí en Mis Gotas de Sabiduría, continuando con este relato tan hermoso. Pero a la misma vez es impactante porque ya vimos que en la primera parte, Judá, que es el cuarto hijo de Lea y de Jacob, Judá se fue de la casa a vivir en Canaán. Allá se encuentra una muchachita. Con esa muchacha él tiene varios hijos. Tiene a tiene a otro hijo que se llamó Onán, tiene a otro hijo que se llamó Sela. Son tres hijos que tuvo con ella. Y dice que su padre, Jacob, estaba buscando ya esposa para su hijo mayor. Así que ya estamos entonces en edad avanzada. Ese primer hijo que él tuvo allá en Canaán es de edad avanzada en términos de que ya está en edad de casarse. Le busca esposa y esa esposa se llama Tamar. Y ahí es que vamos a ver entonces la historia. Nos dice entonces el último verso de la clase que tuvimos anteriormente, fue que este hombre llamado era malo o fue malo delante de los ojos de Dios y Dios le quita la vida a este hombre. Y ahí fue que nos quedamos en el verso número 7, así que vamos a comenzar en este momento dado con el versículo número 8 de este capítulo para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en este momento. Dice así la palabra de Dios en el versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Fíjese la extraña para nosotros, la extraña instrucción. En aquel tiempo, en el tiempo donde estamos aquí relatando, y por muchos lugares todavía, esto es una costumbre muy importante. Decimos que es importante más para la viuda de alguna persona. En aquel tiempo, el hecho de que una mujer quedara viuda era algo muy significativo para ella, porque entonces quedaba sin ningún tipo de ayuda en términos económicos. Entonces, una mujer que quedara viuda, no existía nada de esto del seguro social, no existía nada de esto del welfare o cualquier otras ayudas económicas que había que hay ahora en este tiempo. Para ese tiempo eso no existía. Una mujer quedaba viuda y no podía posiblemente ella misma trabajar, quedaba a la merced de lo que ella misma pudiera hacer, y eran muy pocos los que las mujeres podían hacer. Así que la ayuda económica que podían tener era muy, 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 muy poca. Es por eso que en estos lugares había la costumbre de que si una mujer quedaba viuda y era joven y no tenía hijos, entonces el hermano de su esposo podía tener hijos con ella, pero los hijos que iban a tener no le corresponden a ese hermano, le corresponden a el esposo que murió, y esa es la descendencia que él le deja a esa a su cuñada, para que esa descendencia sea la que le ayude en términos de trabajar más adelante. Cuando crezcan, se van y trabajan, entonces trabajan en los graneros, trabajan en la granja, trabajan con los animales, trabajan en lo que haya posible de trabajo en ese momento dado, trabajar con las ovejas, trabajar con o cualquier otro animal, para poder traer beneficio económico a su casa. Eso era ley. Acordémonos que habían unas leyes que no son muy conocidas en nuestra sociedad,
no son muy conocidas de nosotros y no las practicamos, pero en ese tiempo sí se practicaban estas cosas y era precisamente por esa razón de dejar descendencia a esa mujer que ahora mismo estaba a la merced de que alguien le pudiera o ayudar económicamente o, o que pues, tendría que morir de hambre porque no tenía nadie que le ayudara en esas labores. Y cuando ella dejara de poder tener las fuerzas para poder trabajar, pues entonces no iba a poder continuar con ese tipo de labores y nadie la iba a poder socorrer. Dios es muy celoso con las viudas y con los huérfanos. Dios le interesan esas personas, si quiere el bienestar de esas personas. Vamos a ver de aquí en adelante, cada vez que van a encontrar algún relato de alguna viuda, eh, la vamos a conectar siempre con un hijo o con un familiar y así sucesivamente. Vamos a ver varios casos en la Biblia que Dios busca tener cuidado de esas personas, tener cuidado de la viuda, tener cuidado del huérfano, porque son gente que están a la merced de cualquier cosa y no tienen ningún tipo de ayuda económica. Pues esa era la costumbre, así que el hermano de que fue el que murió en este caso, en este relato, porque era malo delante de Dios, pues le correspondía al hermano el prácticamente allegarse a la esposa a la que era esposa del hermano de él, y entonces tener hijos con ella para que ella pudiera con esa descendencia continuar entonces su vida, y que los hijos fueran los que le ayudaran. Y su hermano Onán, dice ahí el relato, que le correspondía. Y su padre, Judá, fue el que le ayudó o le enseñó o le dijo o le eh, pidió prácticamente, le enseñó, le pidió, le habló acerca de esta costumbre. Y dice ahí que sabiendo Onán, en el verso número 9, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando él se llegaba a la mujer de su hermano, él vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. En la versión de la Biblia que viene del arameo, dice, pero sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, al allegarse a la esposa de su hermano, vertía el semen en el suelo a fin de no levantar descendencia a su hermano. Fíjese qué estrategia utilizaba Onán. Onán entonces esperaba en el momento para así allegarse a ella, pero entonces cuando iba a concebir ella de él vertía su semen en tierra. Y eso, dentro de lo que es esa costumbre y dentro de lo que es permitido en, en ese relato, eso es una abominación también de parte de Dios. Y vamos a ver que es una abominación de parte de Dios por los resultados que vamos a ver más adelante. Dice en el verso 10, pero lo que él hacía era desagradable a Yahvé y también le quitó la vida. Fíjese lo despreciable que es el que, teniendo él la responsabilidad de levantarle descendencia a esta mujer para que fuera de su ayuda, él no lo hacía. Claro, él decía, estos hijos no van a ser míos, porque yo tengo que darle hijos a mi hermano. Bueno, era la responsabilidad de ese momento dado, era lo que se esperaba de él en ese momento dado. Y este versículo, quiero tocarlo con calma, porque este versículo se ha utilizado muy mal en muchos círculos que nosotros conocemos. Una de las cosas que se ha utilizado mal este versículo es para condenar a los jóvenes
y también para trabajar con las experiencias sexuales que tenemos nosotros, tanto los hombres como las mujeres. Y de esto no se habla mucho ni en las iglesias, ni se habla mucho en las familias, no se habla en los hogares, padre e hijo. Son temas sumamente delicados porque tienen que ver con la privacidad de la gente. Así que este tema o este versículo se ha utilizado para cuando aquel joven o aquella joven tiene sus experiencias sexuales, le dicen a ellos que están condenados o le dicen a ellos que están pecando porque están haciendo algo que desde el punto de vista biológico es algo natural, que es de la vida del hombre y de la vida de la mujer. Pero el pecado detrás de todo esto, o detrás de lo que estaba sucediendo, es el que la responsabilidad de él es de proveerle descendencia a esta mujer. Y por no hacerlo, ahí es donde ocurre el pecado. El pecado y lo que dice ahí que lo desagradable o lo que desagradaba a Dios es el hecho de que este muchacho voluntariamente está despreciando lo que es su responsabilidad como hermano en dejarle descendencia a esa mujer que está actualmente sola porque su hermano ha muerto, el hermano de él ha muerto, y ahora ella está viuda y no tiene a nadie que le ayude. Eso es el pecado de este versículo. Así que no lo utilicemos para juzgar a las personas o para juzgar al joven o para juzgar a la joven si es algo natural. Ahora bien, si los jóvenes están haciendo ese mismo patrón, se van a acostar con las mujeres por ahí donde quieras y para no tener descendencia, para no hacer hijos, entonces están haciendo lo mismo que hizo este hombre. Entonces, tengan mucha cuenta con eso. Porque, número uno, la fornicación, dice la Biblia, es un pecado. El adulterio es un pecado. Y esos pecados son los que ocasionan este tipo de cosas que están sucediendo o que está relatando aquí el autor. Y tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hacemos esto. Por eso, lo que la Biblia establece es que tu mujer, tu esposa, esa es la mujer con la cual tú debes deleitarte. Es la mujer con la cual Dios te ha provisto para que tú estés con ella y te unas a ella y se pongan de acuerdo entre los dos y hagan sus acuerdos particulares como pareja en cuándo, dónde, a qué hora, qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer este acto sexual. Porque el acto sexual no es pecado. El pecado es cuando no se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es un regalo que Dios te dio. El acto sexual es un regalo que Dios le dio al hombre. Es parte del placer que Dios le dio al hombre para que se uniera cada día más a su esposa. Así que el no hacerlo correspondientemente como Dios manda es abominación a Dios. Él se desagrada y de ahí vienen enfermedades, de ahí vienen problemas, de ahí vienen situaciones particulares de índole física que Dios desagrada. En la próxima clase continuaremos con este tema. Dios te bendiga.